¿sí? Son ellos dos, ¿sí? Entonces, aquí lo que ustedes puedan ahora sí analizarlo. Entonces, hermano, ¿usted sigue esperando la respuesta? Hermanos, yo sigo esperando la respuesta del hermano. ¿En qué lugar se reunieron los discípulos para adorar a Cristo en la primera semana de la resurrección, el día sábado? Eso. Ahora yo no espero de Hebreos. Hebreos fueron años después. ¿Y sabe qué dice en Hebreos? Lo que él está citando, el 4:9, ahí dice, está reservado un reposo para el pueblo de Dios. Reservado no se ha visto. Ese reposo es el cielo mismo, no se trata de guardar sábado. No, en hebreo se trata de un reposo reservado que no es aquí. En el versículo 11 dice, esforcémonos de entrar en aquel reposo. ¿Cuál reposo? De lo que dice el versículo 9. Eso es el cielo mismo. Eso no es una respuesta para decir en qué lugar se reunieron los discípulos para adorar a Cristo en la primera semana. No hay, yo espero eso. Esperemos y escuchemos con mucho respeto la respuesta que nuestro hermano nos lo va a dar, considero, en estos momentos. Muy bien. Ya les he dado respuestas con la Biblia, pero yo les voy a mostrar ahora, pero yo quiero que por favor abran sus Biblias. Yo veo que todos lo tienen cerrado ahí. Muy bien. Busquen el libro de San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20 y el verso 19. San Juan, capítulo 20 y el verso 19. Antes de la muerte, yo quiero que la primera... Muy bien, vamos a leer. Vamos a leer, dice aquí. Hermano, disculpe, ¿por qué no sea Pongan atención, por favor. Yo quiero que alguien tenga su Biblia ahí y que lea el título que dice arriba. Él dice que esté en la primera semana, pero yo quiero que lean el título que dice arriba y después lean el verso. A ver, miren lo que dice en esta versión. En ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Ahora note, ahora note. Miren cómo está la respuesta de este texto. Muy bien. Miren. No tenga pena, amigo, que yo estoy capacitado. No se preocupe. Muy bien. Dice así. ¿Dónde estaban los discípulos en el día del Señor? ¿Adorando estaban o qué estaban haciendo? No. Aquí usted me va a dar la respuesta. ¿Qué estaban haciendo, don Lorenzo? ¿Ah? Sí, pero abra su Biblia. Abra su Biblia. No podemos pedir una respuesta o hacer una pregunta si no hemos dado una respuesta. Esto que quede claro. Note bien lo que dice ahí. Por eso yo le estoy diciendo a él que lo lea, porque miren lo que dice aquí. Y como fue la tarde de aquel día, ¿qué día está hablando? Del primero de la semana. ¿Cómo lo conocemos ese día hoy? Como domingo. Ahora bien, dice aquí, primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo. ¿Qué estaban haciendo ahí? La pregunta es, ¿qué estaban haciendo? Sí, esa es la respuesta. ¿Qué estaban haciendo? Es que él está preguntando y nosotros no podemos darle una respuesta, porque el que tiene que dar la respuesta es él. Sí, yo creo que todos de los que estamos aquí tenemos conocimiento de lo que es bases, principios morales también y como espirituales. Entonces yo no puedo preguntarles a ustedes si todavía estoy con la respuesta. Yo por eso le decía, nademos o aguémonos. Hermano, está bien lo que él está diciendo. Muy bien. Él está dando a entender que este es el primer día después del sábado. Quiere decir que Jesús se presentó ese día domingo. Entonces usted está diciendo que el domingo que es sábado. No sé cómo dice, pero yo quiero que ustedes pongan atención y vean su Biblia. Dice, como fue la tarde de aquel día,
el primero de la semana y estando las puertas cerradas, donde los discípulos, mis queridos amigos, les voy a dar la respuesta porque ustedes no han visto ahí la Biblia. Mire, yo les voy a decir, en este día no estaban adorando, mis queridos amigos. Lo que estaban haciendo ahí era encerrados por miedo de los judíos. Ahora bien, por miedo de los judíos. Por eso estaban encerrados ahí el día del domingo. No estaban adorando, mis queridos amigos. Y esa es la respuesta que ustedes tanto quieren. No estaban adorando, estaban escondidos por miedo. Y en ningún, miren, ahora yo les voy a decir, en ninguna otra parte de la escritura, solamente hay 7 textos. Después de este, hay 6 más. Con este son 7. Solamente hay en total 7 que hablan del primer día de la semana. Pero nunca Dios dijo que este era el día del Señor. Nunca. Así que esta es mi respuesta. Lo dice la Biblia. Y así es como está. Y si ustedes, noten bien, y si ustedes pues no quieren aceptar esa respuesta, eso es de respetar el libre albedrío. Perdonen, por favor. Él se está explicando y está diciendo, esta es la respuesta. Quedémonos callados. Escuchemos ahora a nuestro hermano Lorenzo. ¿Sí? Pero siente que no es la respuesta. Hermanos, vamos a platicar otro momentito. El hermano nos está diciendo que esta es la respuesta. Como no tiene un texto bíblico que diga en qué lugar se reunieron los discípulos el sábado de la primera semana de la resurrección de Cristo, entonces ahora está hablando a favor del domingo. Está citando el texto donde dice que se reunieron los discípulos. Sí, porque no hay más que hacer, no hay texto que lo comprueba, se pone a favor del domingo. Ahora él, como que si para contradecir al domingo, escuchan. Para contradecir al domingo, él dice que ahí estaban reunidos por miedo, no estaban adorando. Pero los textos que yo he leído, las discípulas y los discípulos adoraron a Cristo. Y no podemos quitar eso. Día de culto, hermanos. Ahora, si es por miedo estaban ahí. Ahora voy en lo siguiente. Como el hermano no me da la respuesta en qué lugar se reunieron para guardar el sábado de la primera semana, voy a poner nuevamente aquí el domingo. Este día se reunieron cuando Cristo resucitó y adoraron a Cristo. Luego viene el lunes, puede que el martes, luego el miércoles, el jueves, aquí estamos con el viernes, el sábado. Esta respuesta no hay. ¿En qué lugar se reunieron para guardar el sábado? Este sábado de la primera semana de la resurrección. Eso lo estoy preguntando si no fue abolido por la muerte y resurrección de Cristo. Y si siguió siendo día de culto, ¿en qué lugar celebraron el culto este sábado de la primera semana de la resurrección? Así, pero como no tiene respuesta, no tiene. Ahora él dice que estaban reunidos el domingo por miedo. Ahora vamos a las pruebas. Vamos en San Juan, en el capítulo... San Juan, voy a poner yo aquí Juan. San Juan, capítulo 20, versículo 26. Bueno, aquí llegamos hasta el 29, voy a dejar aquí hasta abajito. Bien, al 29. Yo voy a leer aquí para ver si realmente estaban reunidos por miedo. Ya en los textos anteriores hemos escuchado que ellos adoraron a Cristo resucitado. Dice así, versículo 26. Él dice que por miedo. Dice ahora, verso 26, 8 días después. ¿Están escuchando? Los discípulos estaban de nuevo reunidos dentro. 8 días después, los discípulos estaban de nuevo reunidos dentro. Y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas y se puso de pie en medio de ellos. Les dijo, la paz sea con ustedes. Después dijo a Tomás,
ven acá. Mira mis manos, extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás exclamó: Tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: Tú crees porque has visto. Felices los que creen sin haberme visto. Voy a repetir en sí. 8 días después, dice el evangelista Juan, no solo lo dice, lo escribió y por eso estamos leyendo ahora. Los discípulos se reunieron de nuevo. Ahora vamos a ver qué día fue 8 días. Primer día, domingo. Segundo, lunes. 3, martes. 4, miércoles. 5 días, jueves. 6 días, viernes. 7 días, sábado. 8 días, otra vez domingo. Nuevamente reunidos. Ahora, 2 reuniones en domingo y 0 sábado. ¿Por qué? Aquí no hay nada de sábado. 8 días después. Estos 8 días se empiezan a contar del domingo de resurrección a otro día primero de la semana, 8 días. Y la palabra dice, se reunieron de nuevo. La palabra de nuevo quiere decir que se habían reunido una vez ese día. Ahora de nuevo se reúnen. Ahora que diga él si cada 8 días se les metía el miedo a los discípulos. ¿Dónde se iba el miedo en los 6 días? ¿Para dónde? Esto es realmente el día de culto semanal. Semanal porque cada primer día de semana. Primer día de semana se reunieron. Y la otra semana, otra vez primer día de la semana, vuelven a reunirse. Ahora yo sigo preguntando. Aquí en esta primera semana, 0. Ahora viene otra vez el lunes de la segunda semana. Viene martes, viene miércoles, viene jueves, viene nuevamente viernes, llega el sábado nuevamente. Solamente si en la primera semana no se reunieron, tal vez en la segunda, que nos diga el hermano. Yo espero respuesta. Note bien, pero ustedes noten bien lo que dice la Biblia. Una vez más, note bien. Note bien que Jesús solamente se les aparece y a Tomás se le apareció también. Pero usted encuentra ahí que Jesús afirma que ese era el día del Señor. Primer día de la semana. Mira, aunque no diga eso como dice él, lo importante Jesús lo está viviendo. La práctica, los discípulos se están reuniendo. La primera semana en domingo, los discípulos se reunieron y adoraron a Cristo. Y Cristo se presencia la reunión de los discípulos. Asiste a esa reunión, está con ellos. Y otra vez, la otra reunión en la otra semana, los discípulos se reúnan otra vez, dice la Valera. Y siempre es domingo. Y de nuevo Jesús llega con ellos. Por eso es día del Señor, porque ese día se reúne con sus discípulos, hermanos. Y él no tiene nada de respuesta sobre el sábado la primera semana. Ahora, ¿dónde está la respuesta? Yo espero la respuesta, la primera semana y la segunda. No sale. Voy a volver a explicarme. Ahora, No. Ya no puede. Échese mejor. Ya no. El sábado que tenemos. Acabó el sábado. Ciérrese. yo me expliqué antes. Y yo dije, y aquí lo tengo escrito, donde dice, preguntas y respuestas por los 2 exponentes. O bueno, pues, preguntas y respuestas por los 2 platicadores. Sí. Más en la mesa. Ya. Que dé la respuesta. Tiempo.
Hermanos, por favor. Muy bien. Yo quiero, por favor, hagan silencio. Ustedes saben respetar, sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Yo le pregunté aquí al hermano Lorenzo, si decía ahí que ese era el día del Señor. No, él mismo dijo que no dice. Tampoco dijo Jesús ahí, este es el día del Señor. Santo, reposo y bendito, no lo dice, mis queridos amigos. Así que miren, yo respeto ahora sus criterios de ustedes, porque dice que uno debe respetar el criterio de cada quien. Yo solamente les digo que él no encontró base para decir que ese era el día del Señor, solamente que se encontró con Tomás y ya, pero no encontró el base para decir que era el día del Señor. Jesús no lo mencionó. Ahora es el día del Señor y nos vamos a seguir reuniendo. Tampoco lo dijo, va a ser bendito y reposado y cambiado por el que estaba anteriormente. No hay, queridos amigos. Con este hermoso pensamiento, yo les dejo a cada uno de ustedes y sigan escudriñando la palabra de Dios, que si ustedes verdaderamente tienen el deseo de la salvación, Dios los ayudará a ustedes. Aún todavía. Por favor, hermanos, hermanas. Sí, señorita, por favor, voy a pedirle cordura. Voy a pedirles, por favor, respeto. Escuchemos, hermano, por favor. Hermano, por favor. Hermanos, por favor. Por favor, hermanos, por favor. Se necesita, por ejemplo, la respuesta. No se necesita preguntas. Voy a dejarle el tiempo entonces correspondiente a nuestro hermano Lorenzo, después a nuestro hermano Pablo. Le digo, no nos alarmemos. ¿Sí? Estemos conscientes, no perdamos la cabeza. Verdaderamente, yo les decía de un principio, la palabra de Dios es para leerla, vivirla y compartirla. Y aquí estamos compartiendo, no estamos compitiendo quién es quién. ¿Sí? Aquí estamos aclarando verdades que muchas veces otras personas quieren confundirnos con pura teoría práctica y no es así. Bien, hermanos, yo había dicho que el primer día de semana es Día del Señor, aunque el mismo Cristo no había declarado así, pero es Día del Señor. El primer día. En Apocalipsis 1:10, el apóstol San Juan escribe y dice así. Le vamos a brindarle un aplauso al hermano, pues que viene con nosotros, ¿verdad? Ahora se va. Sigue adelante. En Apocalipsis, a ver, escuchan, hermanos, escuchan, pues el que se vaya, no dejemos en paz. En Apocalipsis, estoy hablando de la Biblia, hermanos, ¿están escuchando? En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Silencio, hermanos. Escuchen, hermanos, yo voy a seguir hablando. Escuchen. Escuchen, hermanos. Y dejen que el hermano se vaya. Miren, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 nos dice así. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. Y oí a mis espaldas una voz que hablaba como trompeta. Palabra de Dios. Este día que Juan llamó Día del Señor, él dice que el Espíritu se apoderó de Juan. ¿Qué día? El Día del Señor. Ese Día del Señor es el día en que Él resucitó. Bueno, entonces ahí está, y ahí se originó la palabra domingo, se vino de la palabra Día del Señor. El domingo tiene este significado de Día del Señor, porque ese día, como les he dicho, es el día en que Cristo resucitó, es el día en que se va al cielo, es el día en que aparece a sus discípulos, es el día en que es adorado por sus discípulos. Es el día en que Él explica las Escrituras y parte el pan, y que nosotros llamamos Eucaristía o cuerpo de Cristo. Así que hermanos católicos, el domingo es el día en que debemos celebrar, es el día en que debemos participar de la mesa del Señor.
Hermanos, ya les dije que escuchemos, y yo estoy hablando todavía de la palabra de Dios, ¿va? Entonces, fíjense, porque, hermanos, no quiero que nos escandalicemos. Estoy diciendo que el día domingo es el día en que debemos participar de la mesa del Señor. Es el día de adoración, es decir, de culto, de alabanza al Señor, es el día de regocijo. Y según Elena G. de White de Witten dijo que el domingo fue inventado por Constantino en el año 321. Y yo pregunto, ¿será que Constantino fue el que dijo la paz esté con ustedes en el domingo? ¿Será que fue Constantino el que fue adorado por los apóstoles? No, hermanos. No, y por eso se llama Día del Señor. Ahora bien, estamos hablando de que el sábado fue declarado por el mismo Cristo día de trabajo para Dios Padre. Una vez que declaró día de trabajo, ahora lo abroga en la cruz. Ya estamos entendidos, ¿verdad? El hermano dice que no, que siguió todavía en el Nuevo Testamento, pero no nos dio ningún texto en qué lugar se reunieron los apóstoles para adorar a Cristo el sábado de la primera semana de la resurrección de Cristo. Y ahí empezó el Nuevo Testamento. Él estaba hablando de San Lucas 4:16. Eso sucedió mucho tiempo antes de la muerte y resurrección de Cristo. Voy a pedirles, por favor, todo el respeto. Agradecemos la presencia, la participación, y le llamo así porque creo que soy hijo de Dios. No lo creo verdaderamente porque me lo hayan dicho, sino porque también mi fe es grande. Él decía, soy un estudiado. Quiero decirle que también su servidor es una persona estudiada. Y todos los que estamos aquí somos estudiados. Entonces, en vez de hacer bulla, brindémosle un fuerte y caluroso aplauso a nuestro hermano Pablo. Y quiero decirle, mi nombre, como maestro de ceremonia, no lo dije antes, pero para que él lo sepa, es Víctor Morales López. Estoy ubicado también en el Carmen y a las órdenes de cada uno de mis hermanos de otras congregaciones cuando así también lo deseen. Gracias, hermano. Bien, yo hablando con los hermanos sabatistas no es la primera vez. Y no me extraño de que venga de Estados Unidos un pastor o que venga del cielo. Yo no me extraño. He tenido más de 40 encuentros con sabatistas, donde han estado de 10 hasta 20 pastores adventistas, donde ninguno de ellos ha dado prueba de la observancia del sábado de la resurrección de Cristo en adelante. Nadie. Todos se han corrido como él y todos se han ido como él sin responder. ¿Respondió él? Y aunque vinieran otros pastores, aunque vinieran 1 millón de pastores, jamás van a dar una respuesta. Porque ahora el día del culto es el primer día de la semana. Ya les decía, un hombre no puede cambiar, solo Dios puede cambiar. Solo Dios puede hacer las cosas que más le convienen. Bueno, estaba diciendo que 0 sobre el sábado en la primera semana y luego 0 en la segunda semana. 0. Entonces entendemos ahí que los apóstoles se reunieron de nuevo a los 8 días. Es decir, el otro día primero de la semana siguiente. Ahora bien, después de esto, si seguimos leyendo la Sagrada Escritura en Hechos 2:1, ¿qué dice ahí? Los discípulos, cuando llegó el día Pentecostés, estaban reunidos todos en el mismo lugar. Y se vino de repente un ruido como de un viento huracanado, y que llenó toda la casa donde estaban reunidos los discípulos, y aparecieron como lenguas de fuego sobre ellos, y empezaron a hablar lenguas nuevas. Palabra de Dios. ¿Qué día acaecía el día Pentecostés? ¿Viernes o sábado? El domingo. El domingo. El día Pentecostés se celebraba siempre todos los domingos, así, en los primeros días de la semana o el día domingo, una vez al año, así se hacía antes.
Y si los discípulos estaban ahora reunidos ahí hasta el día de Pentecostés, esto indica que los discípulos, empezando a reunirse el domingo desde la resurrección de Cristo hasta el día de Pentecostés, palabra que significan 50 días después de la Pascua. Eso nos da de entender que los discípulos hacía 50 días que estaban guardando el domingo. ¿Cuántas semanas? 8 semanas que ellos guardan el domingo. Empezando desde la resurrección y el día de Pentecostés se reunieron otra vez. Siempre domingo. Ahora, pasemos al texto de Primera de Corintios. Está en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1. ¿Están escuchando, hermanos? ¿O ya se durmieron? ¿Ya se cansaron, hermanos? Bueno, qué bonito y qué alegre es escuchar la palabra de Dios. Primera de Corintios 16, 1 al 2, dice así: en cuanto a la colecta en favor de los santos, sigan ustedes también las reglas que di a las iglesias de Galacia. La regla es lo siguiente, en verso 2. Cada domingo todos ustedes guardan lo que hayan podido ahorrar, de modo que no esperen mi llegada para recoger las limosnas. Palabra de Dios. En el versículo 1 del capítulo 16, San Pablo dice: con respecto a las colectas a favor de los santos, sigan ustedes las reglas que di a las iglesias de Galacia. Y las reglas que San Pablo dio a las iglesias de Galacia era que todos los domingos se recogieran las colectas, las limosnas que se debía dar para poder ayudar a los necesitados. Por eso el versículo 2 dice: cada domingo recogen ustedes las colectas. ¿Por qué cada domingo? Porque cada domingo se reunían los cristianos, era la reunión general de todos. Por eso entonces lograban la oportunidad de recoger las colectas. No solamente se reunían para recoger colectas, sino que era el día de culto, según lo hemos comprobado, ¿verdad? Desde la resurrección de Cristo. ¿Qué es regla? Reglas son ordenanzas, son preceptos, son leyes que San Pablo daba. Y se lo daba esto a todas las iglesias de Galacia. Y no solamente, sino a todas las iglesias que existían en ese tiempo. Pero la palabra iglesias en plural en el griego significa reuniones, o congregaciones, o comunidades. En Hechos capítulo 20, versículo 7 dice: el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. ¿Cómo dice? El primer día de la semana nos reuníamos para partir el pan. Ahí dice: nos reunimos para partir el pan. ¿Qué quiere decir la palabra nos reunimos? Solo Lucas, solo Pablo, como en el caso de sábado, solo Pablo entraba en las sinagogas. No dice San Lucas: nosotros los cristianos nos reunimos en día de sábado para celebrar, por ejemplo, el culto o para guardar el sábado. No, ahí dice Pablo entraba, solo Pablo. Y Pablo no entraba a reposar, sino que él entraba a convencer a los judíos, según su testimonio que dio en Corinto, en el 9:20. Él decía: yo estuve con los judíos como quien está bajo la ley. Esa palabra quiere decir como quien guarda el sábado. Pero después dice: pero sin estarlo, lo hice por ganar a los judíos. Por eso él entraba en los días sábados. Un pastor que decía: ¿y por qué solo en sábado? Sí, porque lograba la oportunidad que estaban reunidos varios y les daba el mensaje. Pero no era por guardar, sino que él dice claro, como quien está bajo la ley. Es decir, como que si fuera sabático, pero él dice sin estarlo. Solo lo hice por ganar a los judíos. Es muy distinto al hablar del domingo. La palabra de Lucas dice: nos reunimos. La palabra nos incluye a todos los cristianos, a todos los discípulos, y se reúnen para partir el pan. El pan es el centro del culto del nuevo pueblo, pero lo hacían en domingo. Nunca se reunían para partir el pan en sábado. Ese pan es el cuerpo de Cristo, es la cena del Señor.
es lo que ahora llamamos misa. En el griego le llamamos Eucaristía, que significa acción de gracias, o sea, dar gracias. ¿De acuerdo? Aprendan eso que dice, nos reunimos el primer día de la semana. Y dice el motivo para celebrar la Eucaristía, o sea, para partir el pan. Y Pablo daba mensajes, explicaba las Escrituras al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, el domingo hace ya casi va a ser 20 siglos que se está guardando en recuerdo de la resurrección de Cristo, en recuerdo de la obra de la redención. Y por lo tanto, hermanos católicos, jóvenes que nos acompañan hoy, hombres y mujeres, estudiemos la Sagrada Escritura. Tal vez nunca se han puesto a estudiar la Sagrada Escritura, pero es importante, siempre mi recomendación es estudiar la Sagrada Escritura. Si yo les cuento mi historia, cómo me fui preparando, sobre todo yo para otros mensajes no mucho le hago. Mi trabajo especial es defender la fe de la iglesia, es defender la doctrina de Jesucristo. Eso es mi trabajo muy especial, porque he tenido diálogos con cualquier grupo, he ido a varios pueblos a defender la doctrina de la iglesia. Pues lo he hecho. Y siempre digo, y los hermanos dicen, ¿y vas a poder con los pastores? Dicen los hermanos a veces con la gran duda. ¿Vas a poder con aquellos? Dice, aquellos traen corbatas, chalecas y que saber qué tanto. Y yo les digo, Jesús alabó a los humildes, a los sencillos, pero dijo que Dios había escondido el secreto a los grandes sabios, pero los había revelado a los sencillos. Fíjese que no hay gente que es de estudio, se ha preocupado por defender la iglesia, siempre preocupado por trabajos. Miren, hermanos, pero eso no quiere decir que los científicos, los sacerdotes que se han preparado, tienen estudios, son despreciados, no. Si aman a Dios, qué bien, y si no, pues no, pero de repente un día. Entonces, yo he hecho casi diálogos en varias partes. Pues aquí veo muy poca gente. Hemos hecho diálogos donde han estado 1000 personas, donde han estado hasta 2000, a 3000 personas o menos, pero han estado muchas personas, muchos. Y lo hemos hecho con cualquier tipo de grupos evangélicos, centroamericano, Iglesia de Cristo, pentecostales, asamblea, luz del mundo, todas las sectas. Lo hemos hecho. Yo quiero decirles una cosa. La iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia católica, la única. La iglesia adventista fue fundada por la señora Elena G. de White de Witte. ¿Y cuándo la fundó? Fue en el año 1863 de la era cristiana. No tiene 200 años. Hace 4 años tuve un diálogo con los pastores adventistas de San Marcos. Fuimos a hacer el diálogo en San José Ojetenam, donde ellos declararon, ciertamente nuestra iglesia adventista es reciente, es nueva. Pues dijeron ellos al empezar a declarar, siento mucho y me da dolor de corazón, dijo, pero lo voy a decir, decía el pastor, ¿verdad? Que la iglesia sabática o adventista es nueva. Se fundó en el año 1844 en una mañana de diciembre, dijo el pastor. Pero primero cuando empezó a hablar dijo, la iglesia adventista es la religión más antigua del mundo, tiene 6000 años de existencia. Dice, y qué vergüenza que después dijo que en el año 1844 se había fundado, ¿verdad? Eso es vergüenza. Y muchos han declarado eso. Y así que, hermanos, esa secta fue fundada por la señora Elena, pero antes la fundó Guillermo Miller. Él fue antes. Así todos los grupos evangélicos que existen fueron fundados por hombres. La única iglesia que tiene su origen en Cristo y es apostólica es la iglesia católica. Sí. Hay más de 6000 sectas en el mundo y todos son formados por hombres. Cuando Cristo fundó su iglesia dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi. La palabra mi no da lugar a otra.
ni siquiera otra, nada. Mi es una sola. Una sola. Esto es la Iglesia Católica, que guarda el domingo como Cristo la guardó. Cristo la guardó porque cuando Él resucita se une a la reunión de los discípulos, y en la otra reunión, en la otra semana, los discípulos se reúnen y Cristo de nuevo llega. Y qué bonito, ¿verdad? Así que Cristo sigue estando con nosotros los días domingos. Así que sigámosle guardando ese día y adorando a Cristo resucitado, para la gloria del Señor. Bien. Casi ya me cansé y tengo problemas de garganta. Yo, hermanos, quiero animarlos que sigamos adelante. Oran por nosotros, oran por todos los que predican, porque eso es importante. Luchar por la unidad. Ojalá se destruya la división que hay y que nos unamos en una sola iglesia. Yo ruego a todos los hermanos evangélicos que guardan el domingo. Ellos lo guardan porque salieron de la Iglesia Católica. Es necesario que ahora vuelvan a la Iglesia Católica, que es la madre y maestra de la verdad, la única, y no hay más. Así que, hermanos, sigamos adelante. Todos los hermanos que predican, yo creo que hay varios que están aquí. ¡Ánimo! Y de veras la pongamos ganas y seamos fieles al Señor. Entonces, que el Señor los bendiga y hasta pronto, si así Dios lo permite. Aclararles que la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, que somos cada uno de los aquí reunidos, como ustedes saben, venimos de varias comunidades, como también de la hermana República de México, de Tapachula, los hermanos de Colinas del Rey. Entonces, ¿por qué invitamos nosotros? Hacemos extensa la invitación para darle a conocer en público a todos y todas que la Iglesia no está ocultando nada, que la Iglesia está enseñando a Jesucristo, que es la verdad, que es el camino y la vida para todos ustedes, ¿sí? Y quizás otras congregaciones o nuestros hermanos del séptimo día no hicieron llegar a todos sus miembros por lo que muchas veces se oculta. Entonces voy a dejar las palabras de bienvenida, de agradecimiento por nuestro hermano del coordinador de sector frontera, sí es coordinador todavía, ¿verdad? Nuestro hermano Fermín Roblero La Parra. Bien, estimados hermanos, yo lo iba a hacer, pero como nuestro hermano se fue, eso fue de parte del Padre Guadalupe, porque él dice que le dijo al hermano Juan Morales que el Padre Guadalupe no salió con las preguntas, no sabe nada, y al final de cuentas yo pregunté al Padre Guadalupe si era verdad de que él no había salido. Nos conocimos de pequeño, pero ya grande no. Quiere decir que mentira. Y otra mentira, dice que cuando estaba en Estados Unidos, yo dice que le preguntaba a su mamá que cuándo va a venir y que cuándo va a venir, y cuenta que yo no lo preguntaba cuándo iba a venir. Dos mentiras. Por eso es que yo lo quería hacerle de frente, pero por eso es que yo lo invité, lo agarré, le dije que viniera para acá, para decirle la mentira, que hable la verdad, y solamente la verdad nos va a hacer libres. Estimados hermanos, nuestro hermano, mi respeto para el hermano Lencho, se dialogó sobre la virginidad de la Virgen María y también se dialogó sobre el bautismo, y cuenta que ellos no salieron con las preguntas. Dice él que tuvo un gran estudio en Estados Unidos, donde está por qué no dio la respuesta y que por qué es de que se fue. Se hubiera ido, si un hombre estudiado se hubiera ido, después de la oración nos hubiéramos dado un abrazo, como cuando nos dimos en San Miguel de Tehuacán. Los pastores por poco no me levantaron a mí y a otros hermanos, que le dijeron: mi respeto es para ustedes. Y entonces, estimados hermanos, así se debe dar la enseñanza de la iglesia públicamente, porque si lo hacemos en privado, ya después salen diciendo: no salieron con las preguntas. Ahora, ¿quién es el que se corrió?
Él, porque no dio la respuesta. Y entonces yo de mi parte les agradezco a todos, tanto mis hermanos mexicanos que siempre les estoy yendo a apoyarles a ellos allá, pues que Dios me los bendiga a su llegado aquí. Los agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes y que Dios me los bendiga hasta sus hogares. También quiero agradecer al sector frontera, aunque no estuvieron todos aquí, porque dice el hermano, si hubiera venido el sector frontera posiblemente se hubiera llenado toda esta cancha, pero porque hay Santa Misa en el 20 de abril. Por eso es de que no vinieron, si no, posiblemente se hubiera llenado aquí la cancha. Pero, estimados hermanos, con esto, y si hay otros diálogos, si quieren, y si nos van a seguir atacando, vamos a hacer, pero públicamente, y los vamos a llamar a través de radio. Y solamente así, la iglesia va a aclarar toda la verdad. Muchas gracias, hermanos. Solamente voy a dejarles unas breves palabras, pero voy a pedirle de favor que sean breves a nuestro hermano Juan Morales. Pero por favor, hermano Juan, breve. ¿Sí? No queremos quitarles más de su tiempo. Tengamos un poquito de paciencia. Después concluimos con la oración. Bueno, gracias por el tiempo. Pues la verdad, quiero aclararles esto que, o sea, la conversación con Pablito fue conmigo desde en septiembre. Porque estaba allá viviendo ahí cerca y siempre me llegaba a visitar y hicimos un estudio. Ahí está mi esposa que se da cuenta, hicimos un estudio y la misma pregunta lo hice yo del sábado, la misma pregunta lo hice y me dijo otro montón de cosas y pues sí noté que la verdad no sabía realmente, porque la misma pregunta lo hice del domingo al sábado. Entonces pues como que me humillé así tranquilo, va. Y entonces yo prometí esa vez, como él dijo aquí, mira, le dije, si tienes duda, hagamos un diálogo público. No dijo, no, es que los católicos